El trópico de Cochabamba se caracteriza por su diversidad ecológica, riqueza en flora y fauna con bosques interminables que son el refugio natural de diversas especies de aves y de animales salvajes. Este apreciable paisaje se desarrolla gracias a la existencia de caudalosos ríos, arroyos y lagunas de las cuales se extraen pescados para la alimentación de la región. Es aquí donde viven los pueblos indígenas, que aún mantienen su forma de vida tradicional, sus costumbres como la caza y la pesca. La investigación que se hace es un análisis de situación sobre la infancia y la adolescencia en los pueblos indígenas del trópico de Cochabamba. Se trabajan varias áreas temáticas, 9, protección, ambientes favorables, educación, riesgos y desastres, salud y todas las áreas que tienen vinculación con los derechos de niños, niñas y adolescentes. Para el análisis de situación de la infancia, niñez, adolescencia y la mujer con enfoque de equidad en los pueblos indígenas del trópico de Cochabamba, se visitaron las comunidades pertenecientes a los siguientes consejos: Consejo Yuki, Consejo Siri, Consejo Coniyura y Consejo Conisur. En realidad, la investigación tiene que ver con un largo proceso de tratar de entender la importancia que tiene la niñez y la adolescencia en los procesos del desarrollo. UNICEF, como un centro encargado del trabajo de sensibilización con la población infanto-juvenil, ha venido desarrollando en el país este tipo de iniciativas durante mucho tiempo. Hay que agradecer que ahora nos dio la oportunidad a un equipo de jóvenes que no dudó en viajar a lugares que son en muchos casos inaccesibles por el ser humano, a través de botes, a través de sistemas poco usuales en lo que se refiere al trabajo de campo. Sin embargo, los jóvenes estuvieron en las poblaciones de Yuquis y Yuracarés, trabajando con la gente, entendiendo de manera directa el sufrimiento de esta gente. El acceso a las comunidades indígenas que se encuentran situadas en las tierras bajas y medias es por vía fluvial. El acceso a las zonas altas y medias es por vía terrestre, a diferencia de otras zonas dependiendo la época del año. Sin embargo, los 3 primeros meses del año, por las fuertes lluvias se incrementan las subidas de los ríos y como consecuencia la entrada a las comunidades indígenas resulta inaccesible. Dentro de los principales resultados podemos encontrar, principalmente se calculan indicadores como el índice de desarrollo humano, para lo cual tenemos que el índice de desarrollo humano de los pueblos indígenas del trópico de Cochabamba se ubica como era el índice de desarrollo humano para Bolivia en los años 90, lo cual quiere decir que es un índice de desarrollo humano muy bajo. En las comunidades indígenas del trópico, a consecuencia de las inundaciones, se produce un mayor número de enfermedades contagiosas, como las enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias agudas, a las cuales los niños y niñas son más vulnerables. Para el análisis de la situación actual de ejercicio del derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes del trópico de Cochabamba, se contemplan las variables: alfabetización, tipologías de establecimientos educativos en las comunidades de referencia, nivel o logro educativo alcanzado, factores, tasas de deserción, acceso y calidad de educación. Frente a indicadores como educación se encuentra, por ejemplo, que la mayor tasa de inasistencia escolar la tienen las mujeres, el 40% de mujeres no asisten actualmente a un centro educativo y principalmente de mujeres que están ubicadas en comunidades que solo tienen acceso por vía fluvial. También en materia de educación vemos que falta mucho para la implementación del modelo de educación intercultural, intracultural y plurilingüe, puesto que las clases se siguen dictando en el idioma castellano, no se tiene en cuenta el idioma de la comunidad indígena, los profesores no conocen la cultura ni la cosmovisión de estos pueblos indígenas, lo que dificulta la transmisión generacional de la cultura. Entonces ello tiene que trabajarse mucho más a profundidad, es un reto en términos de educación. Especialmente en este caso,
ha sido el análisis de situación de la infancia, niñez y adolescencia de los pueblos indígenas del Trópico de Cochabamba, realizado en coordinación con UNICEF y la Gobernación Departamental de Cochabamba. Bueno, ha sido un equipo multidisciplinario y este convenio se inscribe dentro de lo que es el Programa de Acción País, establecido entre el Gobierno Nacional de Bolivia y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Niñez y Adolescencia, que es UNICEF. Este programa trata de impulsar y visibilizar la situación de la infancia, niñez y adolescencia y que sea más visible en la repercusión de las políticas públicas. En época de lluvias, muchos de los niños y niñas dejan de asistir a las escuelas, ya que no existen las condiciones para hacerlo con normalidad. Asimismo, algunas escuelas no reúnen las condiciones necesarias para brindar la seguridad física que requieren los niños. ¿Qué trabajos realizan los niños de las comunidades indígenas? Rozando, lavamos nuestro plato, jugamos, cocinamos, lavamos nuestro plato, barremos, acomodamos nuestra cama, carpiendo, barremos nuestro patio, cocinamos, acarreamos agua del río, sacando plátanos para vender. ¿Qué actividades les gusta realizar a los niños de las comunidades indígenas del trópico? Jugar pelota. Juego todo el día. Jugar. Hago mi tarea. Pescar. La principal categoría ocupacional donde están presentes los niños y adolescentes es la familiar sin remuneración. El familiar sin remuneración es la principal ocupación de niños y adolescentes y mujeres que muchas veces no es reconocido como un trabajo por el hogar. En cambio, el trabajo del jefe de hogar en los Chacos sí es importante, debido a que su fuerza de trabajo genera ingresos para la familia. Como se ha podido identificar, en el caso de los hombres, sus esfuerzos están concentrados en el trabajo, mientras que las mujeres concentran sus esfuerzos en las labores del hogar. Se han aplicado metodologías tanto cualitativas como cuantitativas en este sentido. Una vez que se ha determinado el enfoque con los actores, donde también estaba involucrado la CEPITCO, que es el Consejo de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba, se ha establecido el perfil y las variables o los instrumentos, las categorías de análisis que nos interesaba analizar a nosotros como investigadores dentro de la planificación y a los sectores sociales. Entonces se ha tratado de establecer un diálogo horizontal entre todas las instancias y tratar principalmente de recoger la voz de los pobladores. Es por eso de que un equipo de investigadores se ha desplazado a las comunidades, donde se ha aplicado una boleta de encuesta y se han realizado diferentes entrevistas a actores clave y talleres participativos, ¿no?, entre todos los comunarios, considerando tanto a las mujeres como a los hombres. ¿De dónde toman agua los niños de las comunidades indígenas? Del río. Al río. En el río. Al río. Tradicionalmente, los sistemas de dotación de agua de los pueblos indígenas del Trópico de Cochabamba y otros que viven en la zona amazónica tropical se han fundamentado en fuentes naturales. Lamentablemente, la constante polución que se genera en el medio ambiente, ya sea de forma natural o generada por la actividad humana, ha degradado la calidad del agua de los ríos. La recolección de agua de lluvia es buena práctica llevado a cabo en varias comunidades. Por ello, los comunarios recomiendan que se debiera mejorar las prácticas e implementar nuevos sistemas de abastecimiento de agua. ¿Dónde son atendidos los niños y mujeres embarazadas?
Van a la posta. Sí, no agarra tos fuerte. Una cosa del monte y traen y después lo hacen hervir y nos dan para tomar eso y nos hace sanar. Las comunidades indígenas del trópico que pertenecen a los consejos Yuki, Siri, Coniyura y Conisur acceden a los servicios de salud a través de las postas o centros de salud que se ubican cerca de sus territorios. En cuanto a salud, encontramos que hay grandes dificultades para el acceso de la población a salud, puesto que son comunidades indígenas que están muy alejadas de los centros urbanos, de los grandes centros municipales, y ello dificulta que accedan a los servicios que le ofrece la política de salud. El acceso a los servicios de salud por parte de las comunidades se ve condicionada por distancias entre el centro de salud y la comunidad. Nosotros hemos logrado, gracias al trabajo que se ha realizado en terreno, recoger testimonios que son gritos de la sociedad hacia la búsqueda de mecanismos de acción de la política pública, tanto en niñas adolescentes que pasan de la infancia a la edad madura tan solo por haberse embarazado. Entonces son elementos que nos ayudan a ver de que hay mucho todavía por hacer. Los más beneficiados con la cobertura y atención en salud son las comunidades con acceso terrestre o mixto, mientras las oportunidades de acceder a los centros de salud por parte de las comunidades con acceso fluvial van disminuyendo paulatinamente. También en los adolescentes se identifica un salto del ciclo vital, puesto que hay embarazos tempranos, hay matrimonios tempranos, y ello hace que se salte en la etapa de la adolescencia dentro de su ciclo vital. Son niños y de repente pasan a ser directamente adultos, entonces ello también dificulta el ejercicio de derechos que como adolescentes pueden llegar a tener. Los problemas de salud o enfermedades que aquejan a la primera infancia son la diarrea, la fiebre, los cólicos abdominales, la fiebre con gripe, la gripe y la bronconeumonía. La diarrea, según señalan los comunarios de cada concejo, es provocada por consumo directo del agua contaminada del río y que los indispone inmediatamente. Las dinámicas de atención de los partos a las mujeres indígenas en las distintas comunidades varían y dependen en última instancia a la capacidad de acceso a los servicios de salud y a la facilidad de desplazamiento de los pobladores. ¿Qué alimentos consumen los niños de las comunidades indígenas? Pescado. Pescado. Arroz con pescado. Pan con té. Sopa. Pollo. Los hábitos alimenticios de las poblaciones que comprenden la primera infancia, la niñez, la adolescencia y los adultos comprenden el consumo de arroz, yuca y pescado. Los pobladores de las comunidades indígenas señalan que es necesario fortalecer el beneficio del desayuno escolar para complementar la alimentación de los niños, debido a que los niños que viven en zonas alejadas vienen sin desayunar. Las inundaciones originan una serie de cambios a los cuales tienen que adecuarse las distintas comunidades. En épocas de lluvia y crecidas de ríos para algunas comunidades les resulta más fácil cazar sus alimentos y para otras les resulta imposible pescar. También se da la pérdida de cultivos, siendo que los comunarios deben cambiar su forma habitual de alimentación y vida, mientras pasa la etapa crítica y volver a plantar y construir lo que el agua destruyó. También tenemos que son comunidades que están geográficamente ubicadas en zonas de riesgo, lo que las hace muy vulnerables frente a fenómenos naturales como las inundaciones y demás. Entonces esto también dificulta en algún momento el acceso a servicios como de salud o de educación, puesto que las dificultades que causan estos desastres naturales hacen que sus derechos no se cumplan. En términos, por ejemplo, de participación de la población, la participación es muy baja en las mujeres, sobre todo las mujeres solo participan en el escenario de lo privado, en el escenario de lo público, y frente a la toma de decisión no tienen mayor incidencia, lo mismo que los adolescentes.
Para poder mejorar la situación de los niños, niñas, adolescentes, es necesario trabajar en políticas públicas que ayuden a fortalecer el desarrollo, tomando en cuenta los valores culturales de las comunidades indígenas del trópico de Cochabamba. Y la importancia más grande que se tiene como investigadores es de quitar los velos, de poder a partir de esta quitada de velos, poder ojalá hacer de que los decisores de la política pública puedan incidir en buscar soluciones de más largo plazo. Estamos viendo de que efectivamente se tratan de grupos vulnerables que tienen una variada gama de problemas que van generando serios riesgos sobre su sostenibilidad futura. Llevar servicios básicos y una mejor calidad de vida involucra un aspecto de voluntad política y un compromiso de derecho colectivo, lo que significaría apuntar en la construcción de una sociedad que brinde oportunidades socialmente más justas y ecológicamente sostenibles para todas las familias. En temas, por ejemplo, del acceso a la seguridad social, como mencionaba anteriormente, el obstáculo mayor que se presenta es lo que tiene que ver con el acceso de las comunidades a estos centros urbanos. Están muy alejadas, son comunidades que están a 16 horas de los principales centros urbanos, de las principales instancias de protección y no pueden acceder. Entonces, una de las recomendaciones de política que se hacía es las políticas públicas tienen que pensar la particularidad de los pueblos. Las políticas tienen que llegar a los pueblos y no los pueblos tienen que adaptarse a las políticas. Entonces, el Estado tiene que repensar la manera de aplicar este enfoque intercultural y pluricultural al momento de tener en cuenta a los pueblos indígenas. Entonces, esta es como una recomendación. Otra, el tema de los servicios tienen que ser descentralizados, tienen que estar lo más cercano posible a las comunidades para que ellas puedan acceder a estos derechos. Entonces, es necesario repensar estos procesos en términos de acceso a la política pública para acabar con estas inequidades y estas brechas que aún existen.